Muy buenas tardes, queridos amigos. Una vez más estamos aquí para todos ustedes, llevándoles este tiempo a través de el Facebook, llevando la palabra de Dios. Estamos aquí desde Colonia Fiscal. Quien les habla, el pastor Carlos, les saluda a todos ustedes. Buenas noches, Cristian. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. Dios le bendiga y bendiciones a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos. Espero que estén bien cada uno, seguramente en sus casas, encerrados por este tiempo. Pero bueno, estamos aquí como cada domingo, como cada martes lo decimos, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, poniendo lo mejor de cada uno de nosotros para que podamos tener una tarde hermosa junto al Señor. Amén. Vamos a ir buscando la palabra en esta noche, el mensaje de esta noche. Y si yo tuviese que poner un nombre, ¿no es cierto?, al mensaje de esta noche, yo lo haría con un título de la jerga de la calle, ¿no? No hay mayor ciego que aquel que no quiere ver. Y está en San Juan, capítulo 9, versículo 1, el pasaje que vamos a leer en esta noche. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que estaban mendigando? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Hasta aquí quiero que leamos y vamos a seguir hasta el final de la lectura porque todo es bastante interesante. Y en esta lectura que tenemos aquí en San Juan, encontramos a un hombre ciego de nacimiento. Encontramos a un grupo de personas que son los discípulos, encontramos a los vecinos y encontramos a los fariseos. El ciego que llegaría a ver, si tenemos que dividir el pasaje para que sea más fácil su estudio, yo lo he dividido de esta manera. El ciego que llegaría a ver, del versículo 1 al versículo 7, los discípulos que aún no veían, versículo 2 al 5, los vecinos que nunca vieron, versículo 8 al 13, y los fariseos que nunca llegarían a ver, versículo 14 al 30. Lo primero que vamos a encontrar es el versículo 1 que dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y aquí lo importante es el hecho de que él lo vio. Pero ¿cómo lo vio? ¿Cómo vemos nosotros cuando alguien está con una necesidad o con un problema? ¿Cómo ve usted cuando alguien está con una necesidad? ¿Cómo ve cuando alguien está pasando una dificultad? Cuando lo vio Cristo, vio la oportunidad de hacer el bien, vio la oportunidad de bendecirlo, vio la oportunidad de hacer las obras de Dios, como él dice, porque mientras estoy en el mundo, dice, luz soy al mundo,
el día viene y viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras dura el día yo tengo que trabajar. Eso es lo que dice Cristo. Y dice que apenas Él dice eso, sus discípulos hacen una pregunta. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que es maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y aquí vemos a otro grupo, los discípulos. Y en los discípulos vemos a un grupo de personas que cuando ven un problema en alguien, o una dificultad, o un momento crítico que está pasando una persona, lo primero que comienzan a decir es ¿por qué? Seguramente que algo debe haber hecho. Seguramente que por algo le va como le va, o por algo está así, o por algo le sucedió esto. Cuando vio Jesús al ciego, vio la oportunidad de ayudar, de bendecir. Cuando lo ven los discípulos, ven la oportunidad para juzgar padres o juzgarlo a él. Pueden haber hecho los padres para que nazca. Y en este punto tenemos que reconocer el hecho de que no es así, de que cuando a alguien le nace un hijo con un problema especial, sea porque es pecado de los padres. Pero muchas veces se pensaba y se piensa aún así. A veces la gente, o sea, alguien tiene un problema con un hijo y bueno, por algo debe ser, la gente comienza a decir, ¿no? Pero a veces no es así. O sea, no siempre es así. Y por otro lado, no nos corresponde a nosotros juzgar de esa manera. No somos Dios. El Señor le dice, escúchame, aquí no pecó ni pecó él, ni pecaron sus padres. O sea, esto es para que se manifieste la obra de Dios. Por eso le digo, cuando vemos a alguien nosotros, ¿qué vemos? Cuando vemos a una persona con problemas, ¿qué vemos? Cuando yo veo a alguien con problemas, ¿qué veo? ¿Veo la oportunidad para hacer algo por esa persona? ¿O veo la oportunidad para juzgarle a esa persona y ponerme en un grado mucho más alto que esa persona y decir, bueno, yo soy mucho mejor, a mí no me pasan ese tipo de cosas? Pero no es así. Eso es algo que en nosotros debe cambiar. O sea, no podemos vivir juzgando a los demás o juzgando las cosas que no nos corresponden. Yo sí puedo entender cuando, y lo he visto en muchos casos, el hecho de que cuando a una persona le nace un hijo con algún problema, con alguna dificultad, un hijo especial, ese hijo cambia la vida de ese matrimonio, ese hijo cambia la vida de esa persona. Yo creo que Dios tiene un propósito con cada niño que nace con una dificultad. Dios tiene un gran propósito. Ese matrimonio es cambiado, esa persona comienza a ver diferente las cosas, esa persona comienza a ver la vida totalmente diferente, no como la veía antes. Comienza a vivir una realidad diferente. Entonces, en el hombre existe esta condición de juez, de querer ser juez, ¿no? Queremos juzgar, queremos ver, a ver por qué, ¿por qué le nació? ¿Por qué tiene ese problema? Ah, debe ser porque algo hicieron. Pero no es así. Porque todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Porque Dios permite en nuestra vida cierto tipo de cosas que sucedan. ¿Pero por qué lo permite? Porque tiene un propósito. Porque en Dios no hay despropósito. Todo tiene un propósito para Dios. Y yo sí he visto el hecho de que hay personas que han recibido hijos, le han nacido hijos con algún problema, un chico con problemas y es especial, que ese chico ha sido el motivo de que esa persona cambie totalmente su manera de ver las cosas. Porque después de eso,
las personas comienzan a ser diferentes. El corazón de esa persona es diferente. Dios trabaja en el interior de esa persona y hace algo diferente. Hace un ser diferente. Porque lo que vive es una realidad muy diferente a aquel que no vive eso, ¿no? Entonces Dios hace algo grande en esa persona, en ese matrimonio, en esa familia, con ese niño. Eso sí yo lo creo, ¿no? Yo creo que Dios tiene siempre un propósito en cada cosa que sucede en nuestras vidas. Y en este caso sucede algo muy parecido, ¿no? Este hombre que había nacido ciego, ¿no es cierto? Y que el Señor lo ve y dice, aquí hay una oportunidad de mostrar las obras de Dios. Dice que hace saliva en la tierra, hace un barro con sus manos y con eso le unta los ojos y el chico, el hombre, comienza a ver y queda viendo, ¿no es cierto? Le dice allí, bueno, vete y lávate en el estanque, va el ciego, se lava y ya vuelve viendo. Un gran milagro. Pero todo no queda ahí, ¿no? Todo no queda ahí. Porque viene el caso de los vecinos, versículo 8. Porque todos lo habían visto siempre ciego. Y no solo ciego, sino mendigando, ¿no es cierto? Mendigando y acá en una parte relata que tenía familia. Que tenía familia, por supuesto. Aún así era mendigo. Esto también nos lleva a pensar un poquito, ¿no es cierto?, en que había un grado de responsabilidad de los mismos religiosos de aquel momento, en que si él era también descendiente de David, era hijo de ese pueblo tan grande que era el pueblo judío, de por qué no ayudar a esas personas que nacían así. No había ninguna forma de ayudarlos a ellos. No existía ninguna ayuda para esas personas que vivían así. Y eran dejados de lado, ¿no? Y eran dejados a la deriva. A mí me pasó un caso cuando yo recién conocí al Señor en San Juan. Teníamos reuniones en la mañana, los domingos en la mañana, ¿no? Y yo era muy jovencito, habré tenido 18 años, 17 años, no, 17 años tengo que haber tenido. Y venía entrando a la iglesia, ¿no? Y había un hombre, posiblemente habría estado ebrio, ¿no? Y pedía plata en la puerta de la iglesia. Y me llamó mucho la atención el hecho de que la persona que era el encargado de la iglesia, lo corriera. Dijera que se fuera, que no hiciera eso en la puerta de la iglesia. Yo me quedé mal, ¿no? Porque digo, ¿por qué? ¿Por qué no hacerlo pasar? ¿Por qué no hablarle? ¿Por qué no ayudarlo? ¿No? Pero bueno, ¿qué vemos nosotros cuando vemos a alguien con necesidad? Le juzgamos. Está ebrio, es un borracho, es un alcohólico. Nosotros hemos recibido acá, es más, cuando se paran en la puerta y hay personas que están alcoholizados, yo los hago entrar, ¿no es cierto? Bueno, los hermanos vas a entrar y siempre se les habla, siempre se les da una palabra. Y usted ha visto que siempre han escuchado, ¿no? Nunca han negado y nunca se han portado mal tampoco, o sea... Y muchos han vuelto después. Y muchos han vuelto después. Por eso, ¿qué vemos nosotros cuando vemos a alguien con necesidad? ¿Qué veo yo? Veo el hecho de decir, bueno, está así porque debe estar así por esto o por aquello, o veo la oportunidad de hacer la obra de Dios. Veo la oportunidad de ayudarlo. El pueblo de Israel estaba totalmente olvidado de toda esta gente que estaba mal, que nacía con problemas, que eran paralíticos, que eran enfermos, todos terminaban como mendigando. No tenían que comer, no tenían cómo vivir, terminaban mendigando. Y esto sucedía en este tiempo. Los vecinos, dice que apenas lo vieron, y este es el grupo grande de personas, ¿no es cierto? En los vecinos vemos, en los discípulos vemos aquellos
que aún no veían la verdad, porque estaban acostumbrados a otra forma de ver. Pero en los vecinos vemos a la masa, al grupo de gente grande que realmente se lleva por el decir de los demás, ¿no es cierto? Dice, versículo 8, entonces los vecinos, a los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que estaba y mendigaba? Unos decían, es él, otros, a él se le parece, y él decía, yo soy. Él decía, soy yo, soy el ciego. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Bueno, y él responde y dijo, aquel hombre llamado Jesús, que me vio, hizo barro, me untó, me dijo que me lave, y cuando me lavé, volví viendo. Ahora, en los vecinos vemos el otro aspecto, otra ceguera. En los discípulos la ceguera de juzgar a los demás, pero en ellos vemos otra ceguera. Fíjese que en ningún momento ninguno de ellos quiso relacionarse con el Señor del milagro, sino querían ver solamente lo espectacular de ese milagro, que era ciego de nacimiento y había recibido la vista, que toda la vida le vieron ciego, y bueno, y ahora le veían viendo, y era eso solamente. Ahora, ninguno de ellos dijo, un milagro así es algo realmente poderoso, grande. Quiero conocer al Señor que hace estos milagros. Quiero relacionarme con Él, quiero darle la mano, quiero ver quién es. Pero no les importó. En ninguno de los versículos nos dice que uno de todos estos vecinos que le conocían, que le habían visto toda la vida mendigar, que le habían visto toda la vida sentado allí pidiendo limosna, y ahora lo veían mirando. Ninguno de ellos dijo, llévame a donde está ese hombre, o decime quién es ese hombre, porque quiero un encuentro con esa persona, porque esa persona realmente tiene algo especial. No, solo les importaba ver lo espectacular del milagro, nada más, nada más. Y en esto está el grupo grande de gente que hoy día le importa más ver lo espectacular del milagro, no ver al Señor del milagro. Porque de nada nos sirve ver lo espectacular que puede tener un milagro. Lo que nos sirve es poder relacionarnos con ese Dios del milagro. Poder decir a ese Dios del milagro, si hiciste esto que es tan grande en esta persona, ¿qué podés hacer en mi vida? Yo necesito de un Dios así. Pero estos hombres totalmente se basan simplemente en decir qué espectacular que fue el milagro. ¿Cómo sucedió? Nada más. Seguimos. Dice y sigue diciendo acerca de este hombre ciego que es llevado de un lugar a otro y después es llevado ante los líderes religiosos de aquel momento, ¿no es cierto? Y bueno, y ellos comienzan a decir, bueno, ¿por qué él hace barro, saliva en la tierra, y hace barro y lo unta en los ojos un día sábado? Un día de reposo. Porque bueno, tenemos que explicar que el judío en aquel tiempo y ahora también, ¿no es cierto? En ese día no hacen ninguna cosa, o sea, no trabajan, no tienen ningún esfuerzo. Es un día de descanso, de reposo, por eso le llaman el Sabbat, el día de reposo. Entonces ellos se enojan y dicen, ¿cómo puede ser que este hombre venga de Dios si no respeta el día de reposo? Ha hecho trabajo. Ahora, volvemos a lo mismo que los hombres, que los vecinos, ¿no? Que querían ver lo espectacular del milagro, pero no conocer al Señor del milagro. Ellos les pasa algo muy parecido, porque comienzan a decir, ¿por qué hizo esto? Yo siempre que pasaba este pasaje, porque uno va leyendo, ¿no es cierto? Por ahí lee la Biblia y pasa el pasaje y dice, digo yo,
¿por qué el Señor no le habrá puesto la mano encima y directamente lo sanó? Porque podría haberle puesto la mano encima y haberlo sanado. Podría directamente haber dicho de donde él estaba, sé sano, y él hubiera sido sano. Pero ¿por qué hizo todo eso? ¿Por qué hizo el bar? Para provocarlo. A propósito. A propósito, para provocar a los fariseos, a ver qué salía de ellos, ¿no? Y sale de ellos esto de decir, bueno, este hombre debe ser un pecador, porque realmente, si no respetó el día de reposo, ahora digo yo, ¿es el día del Señor? Ahora, ¿no está bien en el día del Señor hacer las obras de bien? Por eso tal vez en esta noche hay alguna persona que nos está viendo que está necesitado, que está con problemas, que está con dificultades. De cualquier tipo, ¿verdad? De cualquier tipo, ¿no? De cualquier tipo. Puede ser familiares, puede ser en su hogar, con un familiar enfermo, con un hijo enfermo. Y esta persona puede ver a este Dios del milagro, ¿no? Puede ver a este Dios del milagro. Porque es un Dios que no ha cambiado. Amén. Es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Dice que Él es el alfa y el omega. Y el omega. Es el principio y el fin. O sea, Él es por siempre. Y no cambia, es inmutable. No cambia, Dios no cambia, no muta, no cambia de forma. Es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Hoy. Hoy y siempre. Hemos visto al ciego que comenzó a ver. Sí. Hemos visto a los discípulos que vieron pero que todavía no veían realmente, porque simplemente vieron lo que ve el general de las personas, una oportunidad para hacer un juicio. Vemos una persona con un problema y ya vemos la oportunidad para juzgar. Le buscamos el porqué. Le buscamos el porqué. A ver por qué. ¿Por qué estás así? ¿Por qué te pasó esto? ¿Por qué? Tenemos que parar con todo eso. O sea, eso tiene que cambiar en nosotros. Exacto. O sea, vemos una persona con necesidad, con problema, ayudemos a la persona. Lleguemos a la persona con la bendición, lleguemos a la persona con la palabra, lleguemos a la persona con la oración. Simplemente. Porque lo demás queda en las manos del juez, que es Dios, no nosotros. Nosotros no ganamos nada, ni logramos nada, ni avanzamos nada con esto. Y después vemos a los vecinos, que es el gran grupo de personas, ¿no es cierto? Ese gran grupo de personas que básicamente quieren ver el hecho, el milagro, a ver el momento, el milagrito del momento. Y se perdieron de vista que era Dios el que estaba ahí frente a ellos. Perdieron de vista el hecho de que Dios estaba ahí con ellos. Que una palabra o un comentario distinto de alguno de ellos podría estar registrado acá ahora. Claro, que alguno de ellos podría haber dicho, Podría haber quedado la historia por ahí. pará, pero ¿quién hizo esto? Tal persona. Déjame que quiero verlo. Quiero que me ayude, porque a mí me está pasando algo parecido. Déjame que tengo personas que necesitan conocer a alguien así como él. Déjame conocerlo porque quiero ver si realmente es este hombre el Dios que estamos esperando. Pero ninguno de ellos lo hizo. Lo llevaron al ciego a los fariseos y allí los fariseos comenzaron con todo esto. Y el último grupo es el grupo de los religiosos, los fariseos. Los fariseos que comienzan a decir, bueno, este hombre no puede venir de Dios porque si hizo eso en ese momento, no puede proceder de Dios. Y comienzan a hacer todo tipo de especulaciones y cosas y a decirle al ciego, bueno, mirá, realmente no puede ser y esto, si vos llegás a decir que ese hombre es el Mesías, te expulsamos. Y bueno, él dice algo, dice él, bueno, si es o no es pecador, yo no lo sé.
una cosa sé, dice, que yo era antes ciego y que ahora veo. O sea, lo demás no me importa. Lo que dicen ustedes, no sé. Lo dicen ustedes. Lo que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Y es lo que dice toda persona que ha tenido un encuentro con Dios. Exacto. Porque todas las personas dicen, bueno, sí, pero en realidad será así lo que te ha sucedido, será así que Dios puede cambiar tu vida, será así que Dios te va a ayudar, será así que Dios, si te entregaste a Dios, será así que Dios va a hacer algo en tu vida. Y uno dice, mira, en realidad, no sé si todo lo que vos me decís tendrás razón o no, pero lo que sí sé, que tuve un encuentro con Dios y que hoy estoy viendo de otra manera las cosas. Porque cuando Dios entra en la vida de uno, comienza a ver las cosas diferentes, comienza a cambiar. Y dice la palabra del Señor algo muy, muy bueno. Versículo 36. Respondiendo, Él dijo. Vamos al versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque lo expulsaron de la sinagoga al ciego. Sí. Después de interrogarlo, lo expulsan. Lo expulsan porque dice, bueno, si vas a creer en eso, chao, te vas. Y la casa, lo que era en realidad la casa de Dios en ese momento, o sea, lo que era en realidad el movimiento religioso, lo desecha. Sí. Después de haber recibido el milagro, lo desecha. Y el Señor lo encuentra y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo, él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y él dijo, Jesús, pues le has visto, el que habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Fíjese, es interesante esto. Bueno. El hecho de que nosotros podamos ver con nuestros ojos no significa que podamos ver realmente las cosas como son. A veces nos importa mucho más el juicio a los demás, a veces nos importa mucho más lo espectacular de las cosas, a veces nos importa más nuestra estructura religiosa que las personas, y todo eso es algo que Dios en realidad lo desecha, porque Dios ve la necesidad del hombre. Dios ve al hombre allí, como les digo, no nos dice una de edad que tenía, pero la edad que tenía era todo el tiempo que él había sido ciego, era todo el tiempo que él llevaba sufriendo. Seguramente él ya debería haber pensado, bueno, nací ciego, voy a morir siendo un mendigo, voy a morir comiendo salteado, viviendo tirado. Nunca esperó que algo pudiera cambiar su vida. Pero un día llegó alguien que lo vio no como un ciego para juzgarlo, no como alguien para decir, bueno, ¿quién pecó, esto o los padres? Sino alguien que dijera, hay un hombre con necesidad y las obras de Dios se tienen que hacer en él. Amén. Y los levantó y los sanó e hizo un milagro sobre él. Pero los otros que pensaban que veían fueron cegados. Por eso el título del mensaje de esta noche es: no hay ciego más ciego que aquel que no quiere ver. Y a veces nosotros viendo, no queremos ver la realidad. Y hoy vivimos una realidad, algo que nos ha tocado a todos.
Es la realidad de todo lo que está pasando en el mundo. Y tenemos que comenzar no a mirar con los ojos que vemos hoy, sino con nuestros ojos espirituales y decir, hay un Dios. Hay alguien que puede ayudarnos, hay alguien que puede bendecirnos, hay alguien que puede darnos paz. Hay alguien que puede sacarnos de todo esto. Sí, cuando estábamos repasando los primeros versículos me llamó la atención algo, porque el relato nos lleva a que iban pasando y Jesús, él vio al ciego. Hay otro caso donde el ciego escucha de que el Señor va pasando, Sí. que es Bartimeo, ¿cierto? Sí, sí. Y él le llama, él le grita. Pero acá el relato no nos dice de que este ciego en particular haya hecho algo porque el Señor se acerque, sino que yo veo en este ciego en particular a una persona ya sin esperanza. Cuando hablan los padres que están siendo interrogados, dicen, él tiene edad suficiente, dice, preguntarle a él. O sea, era una persona mayormente, Sí, seguramente probablemente un mayor de edad, mayor de edad, sí. un mayor de edad, una persona... La edad de mayoría en esa época era mayores de 30, 33 años. La edad que también... Claro, o sea, tenía la edad suficiente. ¿A qué voy? A que había vivido ya muchos años postrado, mendigando, y yo tengo esa percepción de que era una persona ya sin esperanza, que estaba ahí y había perdido la fe, había perdido las ilusiones, los sueños, no habían proyectos en sus vidas. Y es maravilloso, ¿no? Porque dice que el Señor, él al verlo y al escuchar, porque él primero recibe la pregunta de los discípulos, ¿no? Que dice, ¿quién pecó, este o sus padres? Yo creo que eso lo motivó al Señor a acercarse al ciego y poder hacer manifiesto todo lo que hizo, ¿no es cierto? Que él dijo, bueno, no es ni para jugar ni nada, sino para que Dios se manifieste. Yo creo que el Señor aprovechó todas esas cosas, todos esos ingredientes de una persona sin esperanza que quizás si los discípulos no hubiesen preguntado, quizás el Señor tampoco se hubiese acercado. Creo que todo esto lo llevó, ¿pero por qué? Porque Él estaba viendo la necesidad. Yo creo que muchas veces nos encontramos así, ¿no? Los que somos de las iglesias y los que no van a ninguna iglesia, yo creo que muchas veces en nuestra vida nos encontramos ya en una situación de que no tenemos la fuerza ni siquiera, ni la fe, ni la esperanza, como para buscar algo más, para creer de que esa situación en la que nos encontramos o que se encuentra alguno de nuestros familiares, como que ya no hay salida y como que simplemente estamos ahí, a la vera del camino, esperando que los días pasen solamente. Y es así, ya este hombre ya relegado por la sociedad, marginado, en una condición de mendigo, ¿no? O sea, Una persona de la calle, prácticamente. una persona, claro, que seguramente lo llevaría a alguien y lo dejaría en ese lugar y ahí pediría. Me llama mucho la atención el hecho de que el Señor no solo hace barro, lo unta en los ojos, sino que también le dice, bueno, andá y lavate en el estanque, para que todos lo vieran, para que la gente lo viera, para que los vecinos lo vean y hablen y lo lleven a los fariseos para que los fariseos los vean. Por el hecho de que él quería mostrar que es importante el día de reposo, era importante lo que Dios les había enviado, pero tampoco era el hecho de que a cada ley que Dios hizo, nosotros le agregamos algo más, le ponemos algo más. Sí, está bien, pero a esto no podemos hacer absolutamente nada, ni siquiera ayudar a una persona. Y no era así, no era esa la forma, no era ese el propósito del día de reposo. Era el día del Señor. Y Él dice, yo soy el día del Señor, yo soy ese día, yo soy el reposo para todas las personas, yo soy ese reposo para todos los hombres. El Mesías que venía era el reposo para las personas. Amén. Y este hombre, con esta dificultad tan seria, que le había llevado por toda la vida y que le había marginado de la sociedad y le había dejado en un rincón, volvió a vivir
Y él dijo una palabra muy, muy, muy fuerte, muy interesante. Es, mire, si eso no es, si lo que ustedes me dicen, no sé, son los religiosos, ustedes son los que saben. Pero yo lo único que sé es que yo era un ciego de nacimiento y ahora veo. Yo lo único que sé. Y cuando el Señor le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él dice, y respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Quién es? ¿Quién es para que crea en Él? Y el Señor le dijo, y Él le dijo que es Jesús, el que habla contigo, el que está aquí. Y dice que en ese mismo momento le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Y le adoró. Y en esta noche, tal vez haya alguna persona con estas condiciones, ¿no? ¿Por qué no? Tal vez hay alguna persona que está con problemas, que están con dificultades, se siente marginado, se siente mal, siente que necesita algo. Y en esta misma noche, usted puede decir estas mismas palabras que dijo este hombre ciego, que ahora veía, ¿no? ¿Quién es Jesús para que pueda creer en Él? Y Jesús es esto, ese Dios de amor, un Dios sin estructuras, un Dios que le importa más la persona que lo que digan, que lo que hagan, que lo que hablen. Le importa la persona. Y a Dios le importa a usted. Usted que me está viendo, usted que está ahí en su casa, que tal vez está sin trabajo, que tal vez está con problemas, que tal vez está enfermo, que tal vez necesita. Yo quiero decirle que Dios, en este momento, ese Cristo, ese Dios que vino a este mundo, viene también por usted. Así como vino por el ciego, viene también por usted. Vino por mí, vino por él y viene por usted. Simplemente usted tiene que decir, quiero creer en ese Dios. Quiero recibirle en mi corazón. Y yo le garantizo que ese Santo Espíritu de Dios va a obrar en usted para que usted pueda creer, para que usted pueda convencerse y pueda recibir a Cristo como su Salvador y su Señor. Porque este es el propósito de Dios, que podamos tener un encuentro personal con Cristo. Ese encuentro personal es el momento que el Señor se acerca al ciego y el ciego está ahí y recibe la vista y el Señor le toca y el Señor hace barro y le pone los ojos, ese tratamiento, esa forma, y después él se lava los ojos y comienza a ver y dice, una vida nueva, un camino nuevo. No tengo que mendigar más, puedo trabajar, puedo valerme por mí mismo. Soy otra persona. Dios quiere hacer eso con su vida. Quiere que usted pueda valerse por usted mismo. Quiere que usted deje de estar marginado, quiere que pueda salir adelante. Yo se lo garantizo, Dios cambia vidas. Dios cambia familias, cambia vidas, cambia personas. Lo he visto muchas veces, lo he visto permanentemente aquí dentro de la congregación, de la iglesia, cómo Dios cambia, cómo Dios hace cosas en la vida de los seres humanos. Cuando los seres humanos le permiten a Dios, porque Él no obliga a nadie, ¿no? Ore conmigo y diga, Padre nuestro que estás en los cielos. Dígale así, Padre nuestro que estás en los cielos. Te pido perdón por todos estos años de tenerte olvidado. Todos estos años de no abrirte mi corazón. Pero hoy lo quiero hacer. Hoy siento que Dios me habló. Hoy siento que la palabra me llegó. Y quiero que entres en mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados, mis errores, una vida alejada de ti. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Renuncio a la oscuridad, a todo lo malo de mi pasado y abro mi vida a la experiencia de vivir en Dios, en Cristo. No quiero ir al infierno, quiero ir al cielo. Te recibo como mi Salvador en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si usted lo hizo en esta noche, si usted oró conmigo, que Dios le bendiga, porque algo nuevo comienza. Amén.
una vida nueva comienza. Algo nuevo va a comenzar. Usted me va a decir, pero no sentí nada. No se trata de sentir. No se trata de sentir. Se trata de lo que Dios hace en el corazón del hombre sin que nos cueste nada, sin que sea algo que tenemos que pagar ni hacer, sino algo que Dios con nuestro interior.